Puedes escuchar la 91.9 FM descargando la aplicación Mantra FM a tu móvil. Mantener la calma en tiempos de crisis, qué desafío, aquí en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y vamos a darle la bienvenida al venerable Acharya Lama Lau Kin, que está aquí en nuestro estudio, y también a Mila Maren, que es maestra autorizada del camino Buda, encomendada por su eminencia Dzogchen Chenpo Choga Rinpoche, y que, bueno, está aquí para oficiar también de traductora. Bienvenidos a los dos. Welcome to both here to Argentina. Gracias. Thank you. Bueno, estamos a días de la charla que vamos a hablar del karma, y eso lo dejamos porque va a ser un plato fuerte. Sin embargo, muy ligado al karma también está la calma, ¿no? Para momentos de crisis. So we are going to leave the topic of the karma for the next lecture that you're going to offer on Wednesday, but she thinks that to being calm, somehow it is related with the karma. In these times, there is such crisis here, at least in this country. Bueno, ¿de qué manera, no? O sea, si hay, no sé, desde las enseñanzas que él suele dar, digamos, si hay como tips, ¿no? Tips sí. para entrar en calma ante situaciones que nos pueden alterar. So from the view from Buddhism, the teachings that you offer, what if you have some tips of how to enter in a calm state when we are like really in trouble? When a society is experiencing rapid change, people normally do not feel peaceful in their mind. Cuando una sociedad está experimentando cambios muy rápidos, la gente en general no se siente tranquila en su mente. So, individuals should practice karma abiding meditation. Así que los individuos deberían practicar la meditación de descansar en la calma. Or they should practice compassion meditation. O deberían también practicar meditación en la compasión. When individuals have calm mind or loving mind, then the society will be peaceful because people are loving each other. Cuando la gente tiene una mente amorosa o compasiva, entonces la sociedad va a estar más tranquila porque la gente se va a estar amando unos a los otros. There are many meditation courses people can take, but make sure that these meditations should not be a painkiller only. Hay muchos tipos de cursos de meditación que la gente puede tomar, pero por favor asegúrense que estos cursos no sean nada más que un remedio para el dolor, como una anestesia. A person is made of three aspects: body, speech, and mind. In terms of mind, one can do meditation. Una persona está compuesta de tres partes: el cuerpo, la mente y la palabra. En términos de la mente, una persona puede hacer meditación. In terms of speech, one may say some beneficial mantras. En cuanto a la palabra, uno puede decir algunos mantras beneficiosos. Yeah. A mantra is an old Indian language word or Sanskrit word. El mantra es una palabra antigua de la India sánscrita, meaning the protection of mind. que significa la protección de la mente. If you say the correct mantra, then you will protect the peace of your mind. Si dices el mantra correcto, entonces vas a estar protegiendo la paz de tu mente. A very beneficial, very powerful mantra is Namo Buddhaya. Un mantra que es muy beneficioso y muy poderoso es Namo Buddhaya. Because this invokes the blessing of all Buddhas. Porque esto está invocando las bendiciones de todos los Budas.
there's no better object of concentration other than enlightened Buddha. No hay otro objeto más mejor de concentración que sería todos los Budas iluminados. If you say Namo Buddhaya or recite it with rhythm 108 times every day, you will solve many problems. Si puedes decir el mantra Namo Buddhaya 108 veces con cierto ritmo todos los días, vas a resolver muchos problemas. When you get used to that recitation, you should accumulate many times, maybe 1,000,000 times. Cuando te acostumbras a esto, luego te ves a acumularlos muchas veces. Puedes llegar a acumular 1,000,000 de Namo Buddhayas. If you calculate how many things you say every day, you say thousands, tens of thousands words in every 2 hours. Si calculas cuántas cosas decís en un día, en 2 horas vas a decir muchos miles de palabras, de cosas que vas a decir. Yeah. So 1,000,000 Namo Buddhaya is not a lot. Así que 1,000,000 de Namo Buddhaya no es demasiado. If you can say many meaningless things or many complaints, why don't you say something very meaningful? Si puedes decir muchas cosas que no tienen ningún sentido o quejarte de muchas maneras, ¿por qué no decir algo que tiene mucho sentido? So the mind should be calm and peaceful. Speech should be loving. Así que la mente debe estar en calma y tranquila y la palabra debe ser amorosa. And with the physical action, with the body movement, one should be gentle and helpful. Y con la parte del cuerpo, las acciones físicas, uno debería ser tranquilo y helpful, you said? Y como que ayuda a los demás, que sea un movimiento suaves y que ayuden a los demás. So when individuals are happy, the whole societies will inevitably be happy. Si los individuos están felices, toda la sociedad inevitablemente va a estar feliz. When people are happy, they will find many solutions to all sorts of problems. Cuando la gente está feliz, encontraremos muchísimas soluciones a todo tipo de problemas. So a society starts with individuals. Así que una sociedad comienza con los individuos. Yes, these are the advice to the body, speech and mind of individuals. Así que este es un consejo para el cuerpo, la mente y la palabra de los individuos. ¿Cómo puedo ayudar si yo estoy en calma a una situación externa que veo que está fuera de la calma? How can it help if I stay in calm to help a situation that is outside of me and is like out of calm? That, it may be turbulent. How does my calmness help that? When you need to take reaction, you need to act properly. Cuando tienes que reaccionar, tienes que actuar apropiadamente. Your action should be quick, timely, but your mind should always be peaceful. Tu acción tiene que ser veloz y tiene que ser a tiempo, pero tu mente tiene que mantenerse en calma. Because if you lose the calmness of your mind, your decisions will be wrong and your actions may be wrong too. Y porque si pierdes la calma de la mente, entonces tus decisiones pueden ser equivocadas y también tus acciones pueden serlo. It is said a very skillful martial art master, when he fights, he is never in anger. Por ejemplo, se dice que un artista marcial que tiene mucha habilidad, cuando está luchando, siempre está en calma. Because when you are peaceful, you can make the best judgment. Porque cuando estás tranquilo puedes hacer el mejor juicio. Y esas intervenciones hacia el externo, que a lo mejor no es necesario entrar en pelea con el otro, estamos siendo observadores, ¿también podemos ayudar, por ejemplo, a través de un mantra? So if sometimes there's an external situation that is maybe it's like violent or is aggressive and you're not directly taking action, can you help somehow with a mantra? Or if you are like there with or like as a witness, can you do something internally? Yes. When you
see what's happening in the society, you should have two eyes. Cuando tú ves que lo que está pasando en la sociedad, tienes que tener dos ojos, Eye of love and eye of compassion. un ojo de amor y el otro ojo de compasión. When you see something good is happening, you should see with the love eye, and you wish everyone can have that happiness. Cuando ves que algo bueno está pasando, tienes que mirar con tu ojo de amor, deseando que el otro tenga felicidad. If you see something bad is happening, you see with the eye of compassion, wishing everyone be free from that suffering. Entonces, cuando ves que hay sufrimiento, miras con el otro ojo, con el de la compasión, con el deseo de que sean libres del sufrimiento. If you have strong wish, then automatically you will take some action to help. Pero si tenés un gran deseo, automáticamente vas a poder tomar acción para ayudar. If it's not possible for you to take some physical action to help, you can make the good wish and recite the mantra Namo Buddhaya. Pero si no tienes la posibilidad de accionar, entonces simplemente puedes tener una buena intención y recitar el mantra Namo Buddhaya. Because that mantra will radiate enormous blessing energy to everyone around you. Porque el mantra irradiará una gran cantidad de bendiciones alrededor tuyo. Mm-hmm. When the anger and the anxiety and fear in people's mind are dissipated, Cuando el odio y la ansiedad de las personas se disipa, mm-hmm, they will take the right action, they will make the right decision. van a poder tomar la acción correcta y la decisión correcta. El mantra Namo Buddhaya, aun si yo no tengo el hábito de hacerlo, aun si tampoco entiendo demasiado lo que significa, ¿tiene su efecto también? So if I'm not used to say the mantra Namo Buddhaya, and also if I'm not quite sure what it means, I'm not familiar, would it still have an effect? Of course, mantra's power comes from the sound. If you say it correctly, it will have blessing. Of course, with understanding, it will have way more blessing. Por supuesto, pues el mantra, del poder del mantra proviene del sonido. Si lo dices correctamente, se convertirá en una bendición. Pero, por supuesto, si entiendes lo que dices, tendrá aún más poder. Namo means homage or salute, respect. Namo significa honor o homenaje o saludo o respeto. Mm-hmm. Buddha means enlightened one, awakened one. Buddha means el despierto, el iluminado. Awakened one has omniscience. El despierto tiene omnisciencia. And he has immeasurable wisdom, immeasurable compassion, immeasurable power. Y tiene inconmensurable sabiduría, inconmensurable compasión e inconmensurable poder. There are many cases where people who pray to Buddha get miraculous rescue and help. Hay muchos casos en personas que le rezan al Buda y tienen reciben ayuda que es del tipo de milagro, milagrosa. Mm-hmm. Buddha Ya, this Ya means towards Buddha, it's a grammatical requirement. Buddhaya significa hacia Buda, es un requerimiento gramático. Mm-hmm. Namo Buddhaya means I pay homage to the awakened omniscience. Namo Buddhaya quiere decir pago homenaje, honra al despierto omnisciente. So, Yes. So if the society can widely spread this sacred mantra, there will be enormous blessing, and you will see obvious, significant improvement. Así que si la sociedad pudiera desparramar este mantra, sería una gran bendición y podrías ver muchísimas mejorías. If a leader spreads hateful message through his speech, you will see many damages done to the society. Si un líder dice un discurso de odio, vas a ver muchos que es muy detrimental para la sociedad. Tiene muchos efectos negativos en la sociedad. On the contrary, if people spread most beneficial
speech that is Namo Buddhaya to the society, Por el contrario, si la gente dice el mantra que es el más beneficioso, Namo Buddhaya, en la sociedad, then the benefit will be enormous. y el beneficio será enorme. So we should say and sing Namo Buddhaya. Así que debemos decir y cantar Namo Buddhaya. ¿Podría cantar? Yeah. Can you Can you sing sing? it? Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Thank you. Qué Gracias. lindo. Beautiful. Pensaba si en los tiempos que estamos viviendo, hoy los lamas del mundo están a lo mejor recitando estos mantras casi permanentemente. I was wondering if in the difficult times that the whole world is going through, if all the lamas that are in the world are like, continuously reciting this kind of mantras to help. Is that true? ¿Está esta wondering. conciencia? Is there en that este- kind of consciousness among the lamas, or that they should be like Yeah. reciting this all the time to try to help the whole peace in the world? Buddha taught many skillful means to help the world. So when you are very advanced, you have way more methods. El Buda enseñó muchos métodos muy habilidosos para ayudar al mundo, así que cuanto más avanzado eres, tienes mejores métodos para poder ayudar. But as a way to benefit everyone, which is easy for everyone to master, so Buddha specifically emphasized the mantra of Namo Buddhaya. Pero para que lo puedan hacer todos, que sea beneficioso para todos y que sea simple, por eso es que Buda recomienda el Namo Buddhaya. Estaba acá pensando cuáles son esas cosas que nos sacan de la calma y entramos en la injusticia, en la frustración. Y son cosas con las que convivimos a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que tengan menos influencia? Digamos, también caemos en la práctica de este mantra, ¿decís? So she's saying that usually what really upsets us is when we see that there are so many unfair things in the world. And so how do we deal with that kind of frustration when we see that there's so much unfairness? At the time of Buddha, there were war, there were many struggles. En los tiempos del Buda había guerra y había muchas luchas internas. So Buddha is fully aware of the difficulties in our lives. Así que Buda está completamente consciente de las dificultades por las que pasamos en nuestra vida. Other than the solutions, like the body, speech, and mind practices, Más allá de las soluciones, de las prácticas del cuerpo, mente y palabra, Buddha emphasized the spreading of Four Noble Truths. el Buda enfatizó el conocimiento y el esparcir las 4 nobles verdades. Or rather, the Four Enlightened Truths, Four Noble Truths of the Enlightened, Que serían las 4 nobles verdades del iluminado, which explains why there is suffering. que explican por qué existe el sufrimiento. Actually, Buddha first explained what is suffering, because most people do not even know they are in suffering. De hecho, Buda lo primero que explicó es qué es el sufrimiento, porque muchas veces las personas ni siquiera saben que están sufriendo. Such as drinking a lot of alcohol. Some people mistakenly think that's happiness, but it is suffering. Por ejemplo, tomar muchísimo alcohol. Mucha gente piensa que eso es felicidad, pero la verdad es que eso es sufrimiento. And many addictions, hateful emotions, are actually sufferings. Por ejemplo, muchas adicciones y emociones de odio, eso es sufrimiento. So first Buddha explained what suffering is, Así que el Buda primero explicó qué es el sufrimiento. and then Buddha explained how suffering come about. Y luego explicó cómo aparece el sufrimiento. And then Buddha point out there is a solution.
Pero después dijo que hay una solución, known as the cessation of all sufferings. que es la cesación de todo sufrimiento. And last of all, Buddha told the path leading to the cessation of all sufferings and conflicts. Y por último, el Buda enseñó cuál es el camino para la cesación de todos los conflictos y sufrimiento. So, to summarize, Buddha taught the Four Noble Truths of Enlightened. Para resumir, el Buda enseñó las 4 nobles verdades del iluminado. The Noble Truth regarding suffering. La noble verdad con respecto al sufrimiento. The Noble Truth regarding the causes of suffering. La noble verdad con respecto a las causas del sufrimiento. The Noble Truth regarding the cessation of suffering. La noble verdad con respecto a la cesación del sufrimiento. And lastly, the Noble Truth regarding the path leading to the cessation of all sufferings. Y por último, la noble verdad acerca del camino que nos lleva a la cesación de todo sufrimiento. Buddha understands everyone wants to have a quick fix of their sufferings. Buda entiende que todo el mundo quiere que se lo arregle rápido, tener un arreglo rápido de todos sus sufrimientos. But sufferings comes from negative karma. Pero el sufrimiento proviene de tu karma negativo. So you have to understand the function of karma. Así que tienes que entender el funcionamiento del karma. And reverse negative karma. Y revertir el karma negativo. Once negative karma is purified, una vez que el karma negativo es purificado, then inevitably you will have peace and harmony. Así que inevitablemente vas a tener armonía y paz. ¿Es fácil saber si estamos cerca de eliminar ese karma? Is it easy to know if we are close to eliminate that karma? ¿Hay señales? Is there any sign that we can say we are getting there? Whenever you think, you create karma. En cada momento que pensás, creas karma. Whenever you have negative thinking, you create negative karma. En cada vez que tienes un pensamiento negativo, creas karma negativo. Negative karma always leads to suffering. El karma negativo siempre te va a llevar al sufrimiento. So to purify negative karma, you need to have very strong positive thinking. Así que para purificar el karma negativo tienes que tener un pensamiento positivo muy fuerte. A strong positive thinking comes from love and compassion towards all beings. El pensamiento positivo fuerte proviene de amor y compasión hacia todos los seres. If you hold love and compassion in your mind and recite Namo Buddhaya in speech, si mantenés amor y compasión en tu corazón, en tu mente, y recitas Namo Buddhaya en tu palabra, that's a most powerful way to purify negative karma. Esa es la manera más poderosa de purificar el karma negativo. Bueno, clarísimo. That's very clear. Mila, gracias a vos, por supuesto, sí. Que vas a estar presente el miércoles. Sí. Gracias también. Thank you very much. Aquí al venerable Lama. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Thank you very much to be here and share your knowledge. Y bueno, nos vemos. Sí, so we'll see each other on Thursday. Wednesday. Sí, el miércoles. Sí. Okay? Bueno, sí. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. Okay. Via Varo Kitty Sma